Hoy día nuevamente tenemos este hermoso encuentro con el Señor primeramente y también con los que tengan a bien comunicarse con este medio. Siguiendo con nuestra secuencia del devocional, hoy nos corresponde Jeremías capítulo 42. Vamos a la oración para entrar en la presencia del Señor. Amado Dios, querido Dios todopoderoso, creador del universo, nos presentamos en este día maravilloso que tú has querido crear para nosotros y decirte, Señor bendito, que seas tú, bendito Dios, tomando el control de nuestras vidas, que seas tú, bendito Dios, tomando, bendito Dios, un tizón del fuego sacro y purificando mis ojos, mi lengua y mi corazón. Todo mi ser, Señor, que tu fuego consuma toda basura, que tu fuego consuma todo miedo, todo aquello, bendito Dios, que no quiere que tal vez demos a conocer, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Limpia nuestra área mental, Señor, también. Somete todo intelecto humano, Señor, para no ser nosotros los que hablemos por nuestra propia cuenta, que no seamos nosotros hablando a nuestro acomodo, que no seamos nosotros dirigiendo este tema, sino seas tú, bendito Dios, el que toma el control, Señor, de cada palabra, de cada enseñanza que hemos encontrado en este lugar. Gracias, bendito Dios, bendice tu palabra, no permitas que regrese vacía, Señor, sino que al contrario, sea para que forme un ejemplo, sea también para que muchos sean liberados de muchas cosas, Señor. Bendícelos, Señor, y que tu palabra entre y penetre al santuario de nuestro ser, que es lo más importante, porque si tu palabra entra, Señor, seremos desintoxicados, seremos purgados de tanta cosa que hemos albergado en nuestro corazón por causa de nuestra generación tal vez, por causa, bendito Dios, tal vez que hemos copiado, Señor bendito, algunas costumbres. Por eso te pedimos que nos limpies, Señor, para poderte servir dignamente, para poder entrar en tu presencia, en tus atrios, Señor. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra. Amén y amén. Si seguimos con el tema que corresponde hoy, que es Jeremías capítulo 42, y el tema del título es proceso de formación. El proceso de formación, como dice el título, ¿en qué consiste? Sería la pregunta, ¿no? Consiste en dejar que los malos hábitos consisten en dejar que los malos hábitos sean desinstalados de nuestra ser. Y para nosotros tener ese proceso de formación necesitamos reeducarnos. Reeducarnos porque o borrar de nuestra mente costumbres que venimos trayendo generación tras generación. Sabemos que venimos de una religión, digamos, donde nos han enseñado solamente los rituales pertinentes y pues era una enseñanza que no profundizaba en nuestro corazón, por eso observábamos que no había cambio. Uno iba a estas entidades, uno iba a estas religiones y al rato del momento pues escuchábamos la palabra, pero igual era como nada, salíamos a la calle lo mismo, siendo los mismos chismosos, siendo los mismos amargados, personas que ni alzábamos ni a ver, ni saludábamos. Entonces, para entrar en el proceso de formación necesitamos reeducar nuestra mente. Necesitamos desinstalar de nuestra chip mental todas esas costumbres que aún todavía con las cuales batallamos. Aún todavía somos glotones, perezosos, aún todavía nos quieren vencer muchas cosas malas. Y así estaba el pueblo, ya pasando, así estaba el pueblo de esta historia. Así estaba el pueblo. Dios quería reeducarlos, Dios los había sacado ya de Egipto, pero ellos seguían con su mentalidad de esclavos. Ellos todavía se resistían, al igual que nosotros, porque igual nosotros también pataleamos con todo eso. También nosotros eh, sacamos pretextos, no nos queremos comprometer con nada. Y eso era lo que estaba pasando con este pueblo.
Entonces miramos que en el proceso no sabemos nada, debemos reconocer que no sabemos nada. Entonces miramos que para primeramente reeducar nuestra mente, miremos antes de entrar al tema de Jeremías, vamos a Romanos 12:2, donde ahí se nos sugiere cuál es la clave para podernos reeducar nuestra mente, para que así podernos nosotros formar, entrar en ese proceso de formación. Tenemos que cumplir un requisito que nos invita aquí Romanos 12, versículo 2, nos dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Entonces, mire que es un requisito para entrar en el proceso de formación en cualquier área que uno vaya, si va a aprender modistería, si va a aprender para las áreas de cocina, de modistería, el área que te llame la atención. El proceso de formación, primero que todo, aprender a obedecer. Le dan unas normas de conducta, a qué horas llegar, a qué horas salir. Entonces, como dice aquí en Romanos, dice, ya no vivan según el modelo del mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Ahí al entrar a estudiar diferentes áreas, que me gusta la electricidad o me gusta la ingeniería, lo que sea, va a entrar en ese proceso. Y tenemos que dejarnos reeducar ya por normas que nos están dando ahí en la academia, donde tú estés. Entonces dice que el requisito para el proceso de formación es dejarnos reeducar y, como dice aquí, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Dejen ya el modelo antiguo y ya ahora piensan ya a revestirse de una manera, ya dejen el modelo del tiempo presente, dice. Ya ustedes tienen que saber que, digamos, si va de enfermería, tiene que ya ir con su estilo, con su traje bien arreglado, bien aseados, no ir de la manera que uno quiere, sino que eso tiene que marcar diferencia. Entonces, pues para uno reeducarse y dejarse formar, sabemos que todo eso implica un sacrificio, que dice que primerito aprender a dejarnos formar, a dejarnos cambiar nuestra manera de pensar. También nos dice que en el proceso de formación está el reconocer que no sabemos orar. Jeremías del 1 al 4. Ahora sí vamos a Jeremías del 1 al 4. Cuando Jeremías terminó de decirles, me voy al 43. Los oficiales del ejército Joanán o Jonathan, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, se acercaron junto con todo el pueblo, grandes y pequeños, al profeta Jeremías y le dijeron: escucha nuestra petición y ruega al Señor tu Dios por los que quedamos. Como puedes ver, solo quedamos unos cuantos en comparación de los muchos que éramos antes. Ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos seguir y lo que debemos hacer. Entonces ellos aquí le están pidiendo el favor a Jeremías de que orara por ellos, como todos nosotros, cuando entramos nosotros en este proceso de formación espiritual, no sabíamos orar. Debemos reconocerlo, no sabíamos orar, no sabíamos dirigirnos ante el público, inclusive hasta llorábamos. Yo, de mi parte, yo temblaba, me empanicaba. Entonces, es un proceso. Entonces, mire que ya poco a poco, ya con el estudio, con la paciencia de nuestros líderes que nos han formado, hemos aprendido ya a dejar eso, a dejar, como dice, esa manera antigua de vivir y nos hemos dejado formar. Poco a poco hemos ido dando ese paso de fe. Hemos podido ya ahora orar, porque orar, muchos, me decía alguien, yo no puedo orar como tú oras. Entonces, porque eso no es en nosotros que lo podemos hacer. Porque hablar es fácil, pero orar, como dice, orar coherentemente es difícil.
porque muchos dicen, pero yo no sé orar, es que yo no sé ni por quién orar. Y cuando nosotros ya entramos en ese proceso, nos damos cuenta que es necesario orar por el mundo entero, orar por los enemigos, por los amigos, orar por el vecino, orar por los que nos odian, por los que nos persiguen. Tenemos que orar por todos ellos. Ellos aquí reconocen que no sabían orar y le piden a Jeremías que les ayude a orar por algo que ellos necesitaban. Entonces miramos que lo primero que tenemos que hacer en ese proceso de formación es reconocer que no podemos nosotros en nuestras fuerzas orar de manera racional, de manera coherente. Se nos enreda la lengua, repetimos frases y aún lo hacemos, no estamos en la perfección, aún todavía venimos y decimos las mismas cosas y de pronto hasta nuestra oración se vuelve monótona, porque a veces nos cuesta agilizar nuestra mente, traer a memoria por quién orar. Entonces, como todo eso es un ejercicio, ellos le piden a Jeremías que ore por ellos, por esa petición que ellos tenían. Entonces miramos que entonces debemos reconocer que, veamos lo que nos dice en Romanos 8, volvamos a Romanos 8, 26 al 27. Veamos lo que nos dice Romanos 8, del 26, 8, del 26 al 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si mira que si uno reconoce que no sabe orar, ¿uno qué tiene que hacer? Pedirle al Espíritu Santo, guíame, trae a memoria por quién debo de orar, porque no sé orar. No sé orar de acuerdo a tu voluntad, como dice el final del versículo 27 de Romanos. No sé orar de acuerdo a tu voluntad. Tal vez vengo a orar por cosas que no me convienen. Tal vez vengo a orar por la destrucción de mi enemigo. Porque muchas veces sin Dios hacemos eso. Oramos por un capricho. Estoy encaprichado de comprarme ese carro y vengo a orar. Y vengo a insistirle a Dios. No sé orar de acuerdo a sus voluntades. Y así, cuando no sabemos orar, no hacemos una oración agradable a Dios. No hacemos una oración como debemos de hacerlo, sino que nosotros hacemos lo que queremos y dejamos llevar por los impulsos y tomamos malas decisiones por no saber orar. Por ejemplo, si la persona se va a casar, ¿qué tiene que hacer? Orar siempre. Señor, si me va a ir bien para tomar esta decisión, o si voy a hacer un negocio, el Señor ilumíname, o ponme las personas que me orienten. Entonces, mire que orar no es fácil, y ellos estaban ahí en ese dilema. Le dijeron a Jeremías que orara, porque ellos humanamente no podían orar. Y también estaban luchando porque les costaba dejarse reeducar. Entonces, mire que nos dice en Romanos, que dice que no sabemos orar conforme a la voluntad. Por eso debemos de pedirle a Dios que mediante su Santo Espíritu nos ilumine cómo orar, o que nos dé la oportunidad de orar por alguien, que no nos dé miedo orar, para que oremos de forma que esa oración entre, cale a nuestro ser, que esa oración que diga, oye, hermana, esa oración, o diga, hermano, esa oración que usted hizo, no, esa oración transformó mi vida. Venía con un miedo y cuando usted oró, sentí que me liberé. Venía triste, pero esa oración que usted hizo me llenó de gozo. Entonces, mire cómo Dios nos va reeducando. Pero si nosotros aprendemos a reconocer que no sabemos orar, como ellos estaban ahí, no sabían orar. Entonces, mire, le piden a Jeremías que los ayude en esa oración. Y él voluntariamente se deja usar por el Espíritu Santo, ora. Y mire lo que nos enseña, dice, ¿de acuerdo qué? A su voluntad, como dicen Romanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces miramos que esos punticos son
parte del proceso de formación. También nos dice en Jeremías que hay consecuencias cuando nos soltamos del proceso de formación. El soltarnos de los procesos solo nos trae consecuencias. Jeremías 42, 15 al 17. 15 al 17. Entonces, ustedes los que quedan de Judá, aquí escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes insisten en irse a Egipto a vivir como inmigrantes, los alcanzará la guerra que tanto temen, los perseguirá el hambre que tanto les preocupa y morirán allí. Todos los que insisten en irse a vivir a Egipto morirán por la guerra, el hambre, las enfermedades. No habrá sobrevivientes ni ninguno que se libre del sufrimiento que les envíe. Entonces mire que también en el proceso se necesita sujeción, porque el proceso de formación implica dejar muchas cosas, como decimos, dejar muchas cosas, dejar el pasado, que tanto nos causa daño. Es un estorbo si no dejamos el pasado, es un estorbo. Entonces, mire, no podemos avanzar en ese proceso de formación. Y aquí, ellos que estaban queriendo desobedecer, y lo miramos en el versículo 14, que nos dice, el versículo 14, y dicen ellos, vayamos a Egipto, donde no veremos guerra y no oiremos el sonido de trompeta, de guerra, ni nos moriremos de hambre. Entonces, mire, ellos ya dicen, vayamos a Egipto, vayamos a Egipto. Ellos ya habían decidido, pedían oración, pero a la vez no querían aceptar el proceso. El proceso era ¿qué? Quedarse. El proceso era rendirse a los pies de Dios, mediante el instructor que Dios había dado, que era Jeremías. Ellos habían decidido soltarse. No querían sujetarse a las normas de conducta, no querían obedecer. Y entonces ellos ya, si uno no se basea y no reconoce, como dice, entonces ¿para qué uno hace oración? Por eso dice, si te vas a comprometer, si no vas a cumplir y no te vas a comprometer, entonces ¿para qué pides oración? Si no vas a cumplir, mejor no te comprometas. Veamos Jeremías 42, 20 al 22. Ustedes mismos cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes diciendo, ruega por nosotros al Señor nuestro Dios y dinos exactamente lo que diga el Señor nuestro Dios y nosotros lo haremos. Pero aunque hoy les he dicho lo que Él me dijo, ustedes no quieren obedecer. No quieren obedecer al Señor su Dios en nada de lo que yo les he comunicado. No quieren obedecer. Entonces, ¿para qué pide oración? ¿Para qué pide intercesión? Y Dios ya le da la respuesta de que su deber es si se quedan, dice, si se quedan. Cuando ellos en el 14 dice, vayamos a Egipto donde no veremos guerra y no oiremos sonidos de trompeta. Entonces, mire, muchas veces no queremos sujetarnos, no queremos digamos, obedecer los estatutos, las normas, las leyes que Dios les estaba imponiendo. ¿Cuál era el principio? Quedarse ahí, dejarse formar, dejarse reeducar. Pero ellos no querían. Para ellos era sonido de trompeta, para ellos era algo fastidioso, no querían, muchas veces nos dicen que hay ayuno. Ayuno, no, yo no puedo ayunar. No, yo no sirvo para ayunar, yo no voy a ese ayuno porque, yo si no me desayuno, si no estoy ahí con los platos de comida, yo no puedo ir a ayunar. Entonces, mire que como eso, si nosotros queremos pagar un precio, si queremos algo, tenemos que pagar ese precio. La gente del mundo muchas veces nos da más ejemplo. Muchas veces hay alguien que decía que para ingresar a una entidad
decía, así me toque irme a las Lajas a pie, me voy, pero yo sé que voy a conseguir con mover la mano de Dios, voy a irme en una romería, me voy a ir, voy a pagar ese precio. Entonces, el problema que le ponían a esa persona era que él tenía un novanillo en la frente y se le hacía aquí como un cuerno. Y en luna creciente era peor, se le brotaba más. Y sucede lo que él hizo. Él hizo esa promesa de ayuno, pagó ese precio y, y por obra y milagro de nuestro Señor Jesucristo, eso se le fue desvaneciendo y él pudo entrar a esa entidad de trabajo que él quería. Logró, pero nosotros no queremos someternos. Ellos dicen, no, dicen, vámonos a Egipto. Allá no aguantamos hambre, allá no escuchamos sonido de trompeta, allá nadie nos va a exigir. Y lo mismo cometemos nosotros. A veces ya como hijo vamos entrando en la adolescencia, ya tiene el parejo, el novio que es astuto le calienta la oreja, le dice que si se va con él, nada le va a faltar, le va a bajar el cielo, las estrellas y todo. Y ese hijo que en la casa no ayuda en nada, ¿qué hace? Dice, no, pues yo me conseguí mi pareja y no voy a tener que trabajar, voy a hacer lo que yo quiera porque todo me va a dar. Y resulta y pasa que nada de eso fue verdad porque no era cosa de Dios. Entonces mire que a veces le embarramos, pensamos que irnos a otro lugar está la solución porque allá nadie nos va a exigir. Solamente vamos a estar sentados en nuestro trono sin pagar un precio. Nadie nos va a exigir, nadie nos va a decir, mire lo que usted está pensando, lo que usted está haciendo está mal. No, queremos ir, pero eso, a buscar la comodidad. ¿Por qué? Porque tenemos una mente esclavizada. Sabemos que así como nosotros en esta época venimos de arrastrar costumbres de iglesias, de personas, necesitamos ser reeducados. Necesitamos dejarnos reeducar, despojarnos de muchas cosas, como dice, aún de la comida, pues si tenemos que ayunar, si tenemos que dejar tal vez muchas cosas para dedicarle un tiempito a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo, tenemos que apagar el celular. Entonces mire que ellos que pidieron oración, pero no estaban dispuestos a obedecerla. Pidieron oración porque no sabían orar, no sabían orar y viene Dios y les dice pues que sí les va a ayudar. Pero si ellos se someten a obedecerlo, a dejarse reeducar, a dejarse formar, que eso es lo que no nos gusta. Por eso dice, si no vas a cumplir, mejor no te comprometas. Mejor si tu no sea no y tu sí sea sí. Porque Dios no quiere nada obligado. Y si viene obligado, viene de mala gana, viene con toda la pereza, viene cuando quiere, porque no estamos acatando las órdenes de ahí, de ese instituto, de donde sea que tú vayas, porque va a ser, y entonces mire que Dios ahí les dice, pues Dios allá les va a mandar el hambre, les va a dejar, allá los va a perseguir. Si ellos se sueltan, allá los va a perseguir, como dice aquí. Todos los que insisten en irse a vivir a Egipto morirán por la guerra, el hambre o las enfermedades. No habrá sobrevivientes ni ninguno que se libre del sufrimiento que les enviaré. Entonces mire que reeducarnos implica sufrimiento. Es cierto que encajar en algo nuevo nos produce miedo. No es fácil dejar muchas cosas, pero si nos vamos es peor porque dice que allá nos va a perseguir, allá va a llegar el sufrimiento. Por eso muchos a veces dicen, no, yo me salgo de aquí, me vuelvo a la religión donde estaba, vuelvo a la iglesia católica, pues allá le va a llegar los sufrimientos. Porque muchos dicen, no, a mí no me hable de ese cristianismo, a mí no me hable de su Dios, a mí no me hable de la palabra, no. Yo aquí estoy bien, yo aquí, yo le cumplo a Dios, voy a misa y todo, y sin tanta cosa, así se lo dicen descaradamente, sin tanta cosa hemos podido llegar a tener lo que tenemos sin tener nada que ir ni a diezmar, ni madrugar, ni cumplir lo que nos ordenan. Pero sin embargo, Dios se la guarda y de pronto llega y le llega un sufrimiento. Tal vez un hijo, tal vez sufrimientos de mucha índole llega. Y llegan y les atormenta peor.
porque nosotros en este proceso también nos hace sufrir, también nos cuesta dejar muchas adicciones, también nos cuesta ayunar, también nos cuesta ser prudente, también nos cuesta morir a esas pasiones, a esos deseos, a esas costumbres, también eso nos causa un sufrimiento, nos cuesta pagar un precio. Entonces, mire, sea que esté en la iglesia, católica, o esté en la iglesia o cualquier iglesia y te pasas a otro lado, pues allá te va a llegar, allá te va a perseguir, porque al principio parecerá bueno, pero al tiempo Dios va a hacer que llegue el sufrimiento y eso es lo que no queremos. Pensamos que cogemos la gloria, que cogemos el cielo a manos llenas cuando nos casamos, pero nunca, si no nos hemos preparado para ese matrimonio, ese va a ser un sufrimiento tremendo, porque si nosotros estamos en ese proceso de formación, nuestros líderes, nuestros pastores nos van a enseñar lo bueno, lo malo, para qué te quieres casar, por qué te quieres casar. Sabemos que tiene que ser la ayuda idónea. ¿Estás dispuesta como esposa a hacer ese puntal para su esposo? ¿Estás dispuesto a aguantarle ese mal carácter? ¿Estás dispuesto a aguantarle esos malos hábitos? No después de que ya te hayas casado, porque después dicen, no, yo no sabía que roncaba. Yo no sabía que le gustaba el baile, se te va por las noches. Yo no sabía que tenía el vicio de sapo, no sabía que era derrochador o era mal hablado, vulgar, no sabía. Entonces esa parejita se va desilusionando. Entonces mire, y es empiezan los sufrimientos. Le llegó también el sufrimiento. En cambio, si está en la vida cristiana, si se ha dejado formar, sabe que ese hogar con paciencia, con tolerancia va a aprender a soportarlo, va a ser esa ayuda idónea, va a ser ese puntal, de pronto él esté sin trabajo, ella va a meter la hoja de vida y va a trabajar y va a ayudar en los gastos. Entonces el hogar ya no va a ser tan difícil, porque cuando uno toma decisiones a las carreras, solamente por librarse del sonido de trompeta, de las responsabilidades, de librarse de tal vez de que si estás en el ministerio de alabanza o de danza, tienes que asumir ese reto, tienes que asumir esa responsabilidad que implica estar de primero allá, ir a los ensayos. Entonces, mire, no debemos, por eso dice, si no te vas a comprometer, mejor di no. No porque, pues, solamente por emoción, no. Tenemos que aprender, como se dice, a soltar muchas cosas. Y eso es el proceso de ¿qué? De formación. Y implica también reeducar nuestra mente. Ya dejar la camita, dejar la pereza, dejar muchas cosas. Pues si tal vez sea el ministerio de alabanza, tiene que ir en ayunas para que sea Dios tomándolos a ellos, para que no sean en la carne. Sí, tienen que ir. Entonces, mire, son procesos que uno tenemos que aprenderlos a mirar si los vamos a poder cumplir. Si no, ¿para qué pedimos una oración? ¿Para qué entonces intercedemos si no vamos a ser capaces de hacer las cosas como a Dios le agrada? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, miremos lo que nos dice acerca del sufrimiento. Dice, compartir los sufrimientos de Cristo. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría el día que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Dice, el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Y dice que es un privilegio sufrir por Cristo, porque Él nos está haciendo ¿qué? Compartir los sufrimientos de Cristo. Si nos insultan, no es a nosotros. Cuando nosotros ya estamos reeducados, ya estamos en ese proceso de formación, ya decimos, ya no es a mí a quien me están insultando. Dice, es a Cristo, porque Él nos está permitiendo experimentar ese sufrimiento. Nos está permitiendo, si nos vemos calumniados, mal vistos, no es a nosotros cuando nos dice, no es a mí, es al que me está acompañando a mi lado, que no lo veo, pero es mi Señor, a Él es el que lo están viendo. Porque son demonios
que cuando te ven, pues algo ven en ti, alguien te acompaña y tratan de dañarte. Por eso dice, están compartiendo los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que aparezca su gloria, dice. Y es por el glorioso Espíritu de Dios que está sobre ustedes. Entonces, mire qué maravilloso saber que cuando alguien nos insulta, no es a nosotros, es a Jesús, es al Señor Jesucristo el que están mirando. Cómo sufre Él, cómo Él llora por nosotros, cómo Él padece por nosotros y está padeciendo en nosotros. Pero cuando nos insultan, como dice, no es a nosotros. Uno dice, ay Señor, sé que no es a mí que me ven mal, no es a mí que me están diciendo, porque el Señor experimentó calumnias, desprecios. Y si dice que si el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, pues vamos a experimentar todo eso, esos sufrimientos. Por eso dice, no se sorprendan, no se sorprendan de la prueba que les ha llegado. Entonces, cuando nos llega la prueba, uno tiene que decir, pues Señor, ayúdame a sobrellevar esta carga, esta prueba, ayúdame a pasar esta prueba, porque si yo estoy en la carne, pues voy a sufrir. Voy a decir, no, desde que me volví cristiano, ahora me llegó esta prueba tan difícil. No, si mejor me hubiera quedado afuera, mejor no hubiera ido yo a este lugar. Me hubiera quedado en la iglesia tradicional. Pero dice que si nos volvemos a Egipto, allá nos va a perseguir los sufrimientos, allá vamos a experimentar hambre, espada, guerra, allá nos va a llegar. Solo que cuando estamos con Cristo, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, Él va a ser nuestro escudo, Él va a ser nuestra fortaleza, porque ese proceso es para limpiarnos, ese proceso es para que aprendamos a ser prudentes, porque mire, cuando alguien nos miraba mal, ¿cómo reaccionábamos? ¿Qué me ves? Decíamos, ¿me parezco o soy? Entonces éramos reactivos, pero ya cuando ya estamos nosotros reeducados, nosotros, cuando alguien nos mira mal, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues saludarla o lanzarle de pronto una sonrisa. De pronto esa persona está más peor que yo. Entonces mire que ya nosotros, lo que quiere decir es que ya no somos reactivos. Con Cristo vamos a pasar sufrimientos, pero dice, no se sorprenda de la prueba, porque están compartiendo los sufrimientos. Y ellos no querían pasar esa prueba, ellos preferían huir, ellos preferían regresarse a Egipto, porque su mente estaba esclava de los placeres de las grandes comilonas, de los ajos. Ellos querían regresar, pero el Señor les dice, si se van, allá les voy a mandar las pruebas, allá, pero allá ya no voy a estar yo. Allá tienen que padecer eso y hasta la misma muerte. Entonces mire que el proceso de formación, una cosa es con Dios, otra cosa es con el mundo. El mundo le importa poco si se muere o no se muere, y en cambio con Dios no, porque Él quiere formarnos, Él quiere reeducarnos. Y Él es tan lindo que nos dice aquí en este capítulo, Él les dice, Él les pide hasta perdón, les dice algo que me parece tan bonito. Dice, lamento haberlos hecho sufrir, dice. Quiere decir que el Señor, a Él le duele vernos sufrir, a Él le duele. Pero es necesario ese sufrimiento, es necesario hasta que nosotros encajemos. Cuando uno se compra un par de zapatos nuevos, esos zapatos sí que nos sacan ampollas, esos zapatos sí que nos apretan por todo lado. Cuando los medimos parecían bonitos, ¡ay, qué lindos! Vaya y venga, y se los ponía. Pero a medida que va avanzando y se los va poniendo, no, eso le saca sangre, ampollas, no, hasta que los bota esos zapatos. Pero si uno es valiente, uno dice, es que tengo que hacer es que estos zapatos me encajen, porque me gustan y me agradan esos zapatos, porque esos zapatos me lucen y así me hagan polla y así me saca sangre, se los sigue poniendo. Cuando usted se da cuenta y es que le hicieron callos ya, después ya ni siente, ya le agrada ponerse esos zapatos. Así es la palabra de Dios. Hay cosas que no nos gusta, porque el proceso de la formación, como dice, por eso nos ponen normas de conducta, que no nos gusta, entonces nos talla, pero si nosotros estamos ahí dejándonos formar, algo se nos queda, algo aprendemos. Entonces miramos que, como nos dice en Pedro, vamos a Jeremías 42, 9 y 2 al 12. Y les dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviaron para presentarle su petición. Si se quedan en esta tierra, yo los edificaré, no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré.
Mire cómo dice, el proceso de formación es quedarse hasta que la persona esté formada, hasta que dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviaron para presentarle su petición. Si se quedan en esta tierra, yo los edificaré. No los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Entonces, mire, bien plantados con el Señor, empezaremos a dar ¿qué? Fruto. Tiene que verse. Dios pide resultados. Solo quiere que nosotros echemos raíces ahí, no nos vayamos, porque eso nos causa peores situaciones. Entonces, mire cómo Dios dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros en este proceso de formación. Y el requisito es dejar de pensar en las ollas de comida de Egipto, no seguir anhelando el pasado. Jeremías 18 al 19. Pueden estar seguros de esto, dice, porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, afirma, así como descargué mi ira y enojo sobre los habitantes de Jerusalén, asimismo descargaré mi furor sobre ustedes, si se van a Egipto. Entonces, mire, pues si nosotros decidimos abandonar el proceso, abandonar los requisitos, las normas de conducta, pues vienen consecuencias. Entonces miramos que Dios pide disculpas, Él dice que no quiere vernos sufrir. Y si vamos a ¿qué es? A Mateo, vamos a Mateo 13, vamos a mirar qué es lo que no nos deja avanzar, qué es lo que no nos deja asimilar, como decimos, el no reeducar nuestra mente. Pero aquí aclara Jesús en la parábola del sembrador, les dice, ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y no lo aceptan rápidamente, con alegría, pero no tiene raíz en sí y dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o las persecuciones por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Cuando surgen los problemas o las persecuciones por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo que han sembrado, hasta 177 veces más. Entonces, mire, son los problemas, son las situaciones difíciles que no deja que la semilla entre. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Ellos no estaban entendiendo el mensaje. El mensaje era quedarse ahí, dejarse reeducar, entrar en ese proceso de formación, porque Dios quería plantarlos ahí como su pueblo, quería ahí glorificar su nombre, quería ahí, pero era necesario morir a esas pasiones, morir a esos deseos, cosa que nosotros no queremos hacerlo, cosa que nosotros no queremos morir a esa naturaleza. Ya para terminar, miremos lo que nos dice en la carta de Gálatas 5, versículo 24. Nos dice, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Entonces dice, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado. ¿Será que hemos crucificado o no queremos crucificar esa naturaleza? Miremos en esta versión que nos dice, y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos.
Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. Mire, lo peor es que a veces contaminamos al resto, desanimamos a otros con nuestras envidias, con nuestros conflictos, desanimamos a otros y terminamos sacándolos. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha plantado ahí y quiere que ahí echemos raíces, que ahí demos fruto, que no nos dejemos, van a llegar problemas, como dice que el diablo está ahí para robarse la semilla. Y a veces terminamos cediendo al mal. Y a veces, por más cristianos que seamos, vamos a tener esa prueba. El enemigo va a estar tratando siempre de seducirnos, de que nos soltemos de la mano de Dios. Entonces, mire que nosotros en el proceso de formación, pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos guíe, que nos haga personas maduras, que nos haga personas formadas en el carácter. Porque si tenemos, hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otras, no es que si nos quedamos aquí, no, tenemos que cumplir normas, reglas, no, mejor vámonos para otro lado. ¿Qué hacemos? Que Dios al fin nos abandone, que el Espíritu Santo se retire y ya no nos respalde. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido reprogramada, nuestra mente no ha sido reeducada. Entonces, mire qué bonito nosotros, al leer la palabra, nosotros ahí nos estamos instruyendo. Con el poder de la palabra nos estamos instruyendo y estamos dándonos cuenta que a Dios le gusta que nos quedemos ahí, dice. Que aprendamos a ser personas maduras, que si decimos sí es sí y si decimos no es no. Entonces, mire que eso es lo más bonito que nosotros podemos hacer, es a pedirle a Dios que nos ayude a sostenernos donde estamos. Porque afuera sabemos que Dios ya nos sacó de Egipto, ya nos sacó de esas comilonas sí, ¿por qué? Porque el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere morar en nuestro espíritu. Pero si seguimos con esa gana de meterle comida tóxica, de meterle cosas a nuestro cuerpo como ellos querían irse a Egipto, donde no pasarán hambre, dicen ellos, no habrá problemas, no habrá sonido de trompeta, pues allá van a morir, lógicamente. Y si nosotros no hubiéramos conocido de Dios, también ya estuviéramos de pronto bajo el hueco, ya estuviéramos marcando calavera, porque con lo desordenados que éramos para comer, entonces ya de pronto nos hubiéramos enfermado. En cambio ahora nosotros aprendemos a reeducarnos, aprendemos a ser prudente. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que no debemos de comer? Si queremos vivir unos años en sano juicio, si queremos estar de pie, si queremos tener músculos, si queremos ser personas coherentes. Porque hay personas que caminan, pero están muertas en vida. Hay una vecinita que tiene la mamá y la mamá tiene Alzheimer y la señora está joven, está dura y uno dice, pero ¿cómo? Eso, porque a veces comemos tanta cosa que nos intoxica que no nos damos cuenta que esa comida está dañando nuestras neuronas cerebrales y ya terminamos siendo muertos en vida porque caminan, como dicen, caminan pero no viven. Ya ellos van donde los llevan, donde el hijo los lleva un hijo, el hijo los llevan del otro hijo. ¿Y eso qué va a ser vida? Eso ya no es vida. ¿Por qué? Por los mismos desórdenes de nosotros. Y así estaba el pueblo. Quería seguir en ese desorden. Quería seguir atragantándose de comida, de las carnes, de las ollas, de los ajos y de tanta cosa. Entonces, mire que ahora en este tiempo que dice, coma desayune como rey, almuerce como príncipe, dice, y desayune como mendigo. Entonces ya uno tiene que ir pensando en menguar, pero a veces no nos gusta. Dicen, no, allá en esa iglesia a uno le prohíben hasta comer, no, que hoy toca ayuno. No. Yo me quedo en la casa comiendo y tranquilito y nadie me exige, pues allí te va a llegar ese problema, porque sin darte cuenta, ese problema te lo generaste tú mismo, con todo lo que comes, porque no haces ejercicio, te quedaste comiendo y llenándote de cosas tóxicas tu mente. Prefieres llenar tu mente de basura que ir al templo donde te van a meter en ese proceso de formación, te van a reeducar, tu piel va a pensar a cambiar, por lo que tú empiezas también ya a dejar muchas cosas, empieza ya el Espíritu de Dios a morar en ti, ya vas a ser una lumbrera ante los ojos de Dios y ante los demás. Entonces con eso terminamos, hermanos, y oremos para que Dios sea guiándonos porque todos cometemos errores. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento en el que tú nos permites reflexionar
de que solamente estando en tu presencia, Señor, también, Señor, podemos reeducarnos, podemos aprender a dejar las cosas que nos afectan, Señor, crucificar nuestra naturaleza, Señor. Tu palabra la estás dando, Señor Jesucristo, mediante tus siervos, pero muchas veces la terquedad, muchas veces, como dice aquí, Señor, la semilla se la está regando. Se la está mirando la semilla, tú la estás regando por el internet, profetas, apóstoles, líderes religiosos están dando tu palabra, Señor. Pero muchos preferimos hacernos los sordos, muchos somos tierra mala porque esa semilla no entra a nuestro corazón, no dejamos que esa semilla germine porque preferimos darle prioridad a las preocupaciones, preferimos darle prioridad a los deleites de la carne. Nos cuesta morir, nos cuesta sacrificar esos placeres, nos cuesta, bendito Dios, aprender a ser prudentes, nos cuesta aprender a creer de que tú vas a nuestro lado y que si nos insultan o nos ultrajan, no es a nosotros que lo hacen, Señor, sino que es a ti, Señor Jesucristo, quien quieres compartir cada preocupación, cada situación. Perdónanos, Señor, si tal vez te sacamos una mueca de dolor, pensando a veces en desertar, en fallarte, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para no soltarnos de tu mano, avanzar, bendito Dios, hacia donde tú quieres plantarnos, Señor. Gracias, poderoso Rey. Bendice a todas las personas que se han congregado, que han dispuesto prestar sus oídos a esta palabra, Señor. Que tu palabra, Señor bendito, los sane, los anime, Señor. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.